Principalmente hablaremos sobre las tendencias que se vieron en la última edición del Mobile World Congress la semana pasada y nos acompañará Aleix Valls, CEO de Liquid y ex-CEO de la Mobile World Capital, empresa organizadora del Mobile World Congress, quien nos explicará de primera mano qué es lo que se vio durante la pasada edición, qué fue lo más relevante que se vio durante ese Mobile World Congress, y también hablaremos sobre uno de los temas más candentes que hubo durante esta última edición del Mobile, que fue la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, aprovechando que hablamos de inteligencia artificial, quería comentaros que desde Liquid nosotros hemos lanzado unos workshops de inteligencia artificial generativa. Os comparto la pantalla un segundo, muy rápidamente. Básicamente son unos workshops que... disculpad, no se me comparte. Vale. Básicamente son unos workshops que hemos lanzado para compañías, principalmente para 3 verticales que hemos identificado, que es marketing y comunicación, producto, innovación y recursos humanos. Y estos workshops principalmente están diseñados para poder ayudar a las compañías a poder trazar una estrategia de inteligencia artificial, conocer primero qué es la inteligencia artificial, ver cuál es el impacto de esta inteligencia artificial dentro de estas áreas determinadas de negocio y cómo, como compañías, cómo la podemos integrar en nuestro día a día. Ayudar a las compañías, sobre todo, a poder trazar esa hoja de ruta de cómo integrar la inteligencia artificial generativa en nuestro día a día. Entonces, como os comentaba, lo hemos diseñado para 3 verticales en concreto: marketing y comunicación, producto e innovación, recursos humanos, y también es un workshop que se puede hacer según la compañía a medida. Entonces, en función de los equipos los cuales queráis involucrar, pues lo podríamos ajustar. Y principalmente, como os comentaba, lo que se vería durante estos workshops es primero una visión 360 de cuál es ese impacto de la inteligencia artificial, cómo impacta en el día a día de las compañías, veríamos casos de uso, cómo las compañías la han integrado, y después veríamos herramientas que principalmente nos permiten potenciar y maximizar las operaciones que se realizan en esas áreas de negocio, y después poder definir esa estrategia y cómo la implementamos en el día a día, ¿vale? Entonces, Aleix, te cedo la palabra ya. Toda esta información, obviamente, os la enviaremos después de la sesión, y cualquier duda que tengáis, obviamente, podéis comentarlo durante la sesión. Si tenéis alguna duda referente a las tendencias del mobile, y si queréis que después comentar alguna cosa referente también a estos workshops o cualquier cosa que queráis comentar con nosotros, os dejaremos también todo nuestro contacto, ¿vale? Así que muchas gracias y adelante, Aleix. Perfecto. Oye, pues buenas tardes a todos. Un placer estar esta tarde con vosotros. Veo caras conocidas. Hola a la gente de Renta, que os veo desde el despacho. A Ana, a Luz, bueno, a todos en general, a Xavi. Bueno, oye, pues buenas tardes, y en los próximos 40 minutos me gustaría dejar un tiempo para que podáis hacer preguntas. Si queréis las podéis ir formulando a través del chat de la plataforma y al final las podemos, si queréis, si os parece bien, irlas contestando, ¿vale? Me gustaría compartir con vosotros un poco cuál fue mi visión de lo que sucedió en este último mobile, ¿vale? No sé si algunos de los que estáis aquí pudisteis asistir, otros a lo mejor no tuvisteis la suerte, pero este mobile cerró finalmente con 101.000 visitantes, que así que ya lo sitúa de alguna forma a nivel de asistencia a las ediciones pre-COVID, ¿vale? La última edición con más asistentes fue la del 2019, que se llegaron casi a los 110.000 asistentes únicos, ¿vale? No es el evento, a veces hay una confusión, no es el evento más grande de Barcelona en lo que se refiere a eventos feriales. Existen otros eventos feriales en Barcelona que convocan a más visitantes, pero sí que sin duda es el evento ferial en Barcelona más internacional y donde, si queréis, la importancia, la relevancia de los visitantes respecto al sector es sin duda el más importante por la calidad, si queréis, del asistente. Muy bien, antes de empezar un poco con lo que ha salido en prensa, que ha sido, si queréis, la parte más pirotécnica del mobile, ¿no? Esto sucede un poco cuando la prensa generalista visita el mobile, busca ese momento, ¿no? Ese canotazo televisivo que intenta buscar aquella tecnología, aquel gadget, aquella novedad que se presenta, que es vistosa y que llama la atención en general, pues, en el momento telediario, ¿no? Pero me gustaría hacer un poco buscar y navegar en más profundidad qué es lo que hemos visto en los pasillos de Fira Gran Vía y cuál ha sido realmente para mí lo que nos ha traído la industria. Por eso pienso que antes de entrar directamente en lo que vimos, vale la pena hacer una reflexión de cuál es el momento que está viviendo la industria.
¿Y qué industria? La industria de las telecomunicaciones. Es muy importante entender que el Mobile World Congress está diseñado para la industria de las telecomunicaciones. Es verdad que a partir del año 2007 aproximadamente, con el lanzamiento del iPhone y con el auge de lo que fueron las apps, la industria de las telecomunicaciones empezó a ser más transversal, a tener un impacto a casi todas las industrias a través del proceso de la transformación digital y empezó a ser un lugar de encuentro de muchas otras industrias más allá de las telco. Pero no olvidemos, el Mobile World Congress es propiedad de la GSMA, la Asociación Mundial de las Operadoras, y un 60-70% del evento está básicamente destinado a esas industrias, ¿vale? Entonces, como industria de las telecomunicaciones, antes de entender un poco qué es lo que vimos en mobile, quizá vale la pena hacer una reflexión de dónde está esa industria, ¿vale? Muy bien, la industria de las telecomunicaciones gira alrededor principalmente de dos grandes players, las telco, las operadoras, y los fabricantes de equipos para que estas operadoras puedan operar y gestionar sus redes, ¿de acuerdo? Esto es principalmente lo que organiza el Mobile World Congress, un mercadillo de escala global que lo que intenta es que las operadoras puedan presentar las bondades de sus soluciones de conectividad a las industrias, es decir, a vosotros, las empresas y los usuarios, y a su vez que los fabricantes de equipo puedan explicar las bondades de sus equipos a los operadores, ¿vale? Operadores que tienen necesidades de seguir desplegando sus redes, de mejorar el funcionamiento y las capacidades de sus redes de telecomunicaciones y, por tanto, que son permanentemente clientes. ¿Cómo funciona la industria de las telecomunicaciones en todo el mundo y en particular en Europa? Bueno, pues me voy a hacer un viaje un poco a los basics, ¿vale? Y vuelvo rápido, lo prometo. Básicamente, el mundo de las telecomunicaciones gira alrededor de una cosa que se llama espectro electromagnético, ¿vale? Los países son soberanos tanto de la tierra en el que pisamos como del aire que hay encima de sus países, ¿vale? En ese aire, lo que hay encima de la tierra, es donde está el espacio radioeléctrico. Y los países son soberanos también en ese espacio radioeléctrico, ¿vale? Y lo que hacen los países, una vez cada cierto tiempo, cada ciertos años, subastan su espacio radioeléctrico para que empresas, las operadoras, vayan a esos concursos y queden adjudicatarias para poder gestionar el espacio radioeléctrico y dar conectividad a los países, ¿de acuerdo? Los Telefónica, los Vodafone, los Orange del mundo, una vez cada X años, van a unos concursos que son los concursos de espectro y quedan adjudicatarios bajo un contrato. En el caso de Europa es un contrato bastante homogéneo que se formula a nivel de Unión Europea y que luego transponen los distintos países y quedan adjudicatarios para la explotación de ese espectro radioeléctrico. Parecido a como si quedaras adjudicatario de la explotación de una infraestructura como una autopista o de una infraestructura ferroviaria. Esos contratos tienen varias cláusulas o tienen distintos formatos, ¿vale? Formato número 1. Dice que la red tiene que ser neutra. Luego os cuento cuáles implicaciones significa la neutralidad de red y qué hemos visto en el mobile sobre este tema. 2. La privacidad y la gestión del dato de los usuarios de las redes de telecomunicaciones. Bastante restrictiva en comparación a otros tipos de soluciones digitales que estamos acostumbrados a utilizar, como la red social. 3. Inversión en infraestructura. Eres adjudicatario, automáticamente asumes un compromiso con los países de invertir en el desarrollo y actualización de las infraestructuras de telecomunicaciones. Un país mejor comunicado y conectado es un país más productivo, por tanto es un país con mejor Producto Interior Bruto. Un país con infraestructuras de telecomunicaciones deficientes, mal conectadas, es un país menos competitivo, por tanto con menos crecimiento de Producto Interior Bruto. Es decir, que la infraestructura de telecomunicaciones no es simplemente un capricho, sino es una cuestión de competitividad nacional, ¿vale? Y evidentemente también de seguridad nacional. Muy bien. Dicho eso, hace tiempo que el modelo de negocio está un poco roto. Me explico. Las operadoras, en la última subasta, que quedaron adjudicatarias para la gestión del espectro radioeléctrico, tuvieron que asumir principalmente la inversión en la actualización de la red al famoso 5G, ¿vale? Donde hoy, todos los que estáis aquí, si tenéis un terminal de última generación, veréis que en la parte superior, cuando tenéis cobertura, sale un 5 en lugar de un 4. Es lo único que ha cambiado vuestra vida. Del 4G al 5G, vosotros no habéis notado nada.
Veis Netflix igual de bien o igual de mal, las llamadas funcionan igual de bien y no ha habido ningún cambio sustancial en vuestra vida por la evolución de la red. Entonces uno puede pensar, ¿y para qué toda esta inversión? Inversión que ha sido billonaria. ¿Vale? Billonaria, ¿por qué? Porque la actualización de 4G a 5G no ha sido que un señor se subiera a una torre y cambiara un chip, sino que se ha tenido que cambiar torres, ubicaciones, tecnología y topología de la red. Ha sido una inversión billonaria y compleja. Y ahora os voy a preguntar, ¿y habéis notado un cambio en la factura de vuestro teléfono móvil? Tampoco, ¿vale? Pues ahí entendéis por qué está roto el modelo. Alguien ha invertido billones de euros en actualizar una red de telecomunicaciones y sigue teniendo el mismo número de clientes que pagaban lo mismo. Esto, básicamente, el business case no sale. ¿Vale? Es decir, que las inversiones en 5G se tienen que monetizar, tienen que tener payback. Y esto abre un melón a distintas cosas que justifican el mobile que hemos visto este año. ¿Vale? Primero de todo, una obsesión de las operadoras en capitalizar y monetizar las inversiones en 5G. Entonces, si todos los que estamos hoy ya en el mundo desarrollado, como pueda ser España, ya tenemos uno o incluso más de uno teléfono móvil, ¿cómo podemos conseguir como operadora incrementar nuestro revenue? Y aquí aparecen distintos modelos y reflexiones que hemos visto a lo largo del mobile. Uno de los modelos es que se calcula que sobre el 2029 vamos a tener otra vez estas subastas de espectro que se va a solicitar ya el despliegue del 6G. Luego os cuento un poco qué hemos visto y qué es esto del 6G y cómo va a ser, ¿vale? La primera reflexión que está encima de la mesa, que es un poco más órdago por parte de las telco, es la nacionalización de la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, o cambiamos el modelo de negocio o las infraestructuras de telecomunicaciones no son negocio. Y las cosas que no son negocio, que son básicamente infraestructuras públicas que se necesitan para el desarrollo de un país, pero que no tienen business case. Opción que hay encima de la mesa, que la parte del negocio de hierro se nacionalice y pase a ser propiedad de los estados. Es decir, que en la próxima subasta la inversión en 6G no la haga el sector privado con el objetivo de monetizarlo, sino que lo pueda llegar a hacer el sector público, en su totalidad o parcialmente. De hecho, no sé si habéis estado atentos, pero durante el mobile, más de lo que sucede dentro, también es muy importante lo que sucede a la vez. Se anunció la creación de una empresa de capital mixto en España alrededor de este concepto, ¿vale? De si tenemos que empezar a asumir que parte de la factura de la actualización de la infraestructura tecnológica va a ser a medias. A medias es sector público y sector privado, o no a medias, sino que de alguna forma nos van a devolver la llave y nos van a decir que las antenas son nuestras y que licitemos la operación de la red, y seguro que las telco estarán encantadas de participar de esos concursos. La otra es que cambiemos el modelo de negocio que hasta la fecha les hemos autorizado a las operadoras a poder monetizar su negocio de conectividad. Y esto gira alrededor de dos conceptos. Uno es poder empezar a monetizar los datos del usuario. ¿Verdad que Meta, Google y otras plataformas capturan vuestros datos y los venden sin compasión al mejor postor? Pues las operadoras también piden poder hacer lo mismo. Si queréis, con cierto marco y con cierta regulación, pero piden que en el próximo contrato haya la posibilidad de poder monetizar mucho más el dato del usuario conectado. Esa es una posibilidad, está encima de la mesa y se lleva empujando y haciendo lobby desde hace tiempo, desde la GSMA, propietaria del Mobile World Congress, que su presidente, en este caso, de forma rotativa, coincide que es Payete, presidente de Telefónica, que por cierto este año celebra su centenario, ¿vale? Y luego os contaré qué presentó Telefónica este año. Muy bien. So far, so good. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien está en algún lugar? ¿No? Vale. Seguimos, ¿vale? Perdonad por la chapa, pero yo pienso que es difícil entender el mobile si uno no tiene el contexto de la industria a la que ha ido a visitar. Porque cuando visitamos el mobile estamos visitando las telco y su estado de negocio, ¿vale? Por tanto, una opción sería monetizar más los datos de los usuarios. Para que tengáis más o menos una cifra en la cabeza,
Solo 6 compañías en el mundo son responsables de más del 50% del tráfico en la red. Son fáciles de saber quiénes son esas compañías, son los Netflix, son las redes sociales, son los buscadores. Estas compañías son lo que el sector de las telecomunicaciones, a mí utilizan un nombre que me encanta, les llaman over the top, ¿vale? Un poco los que están lejos del centro y que importan poco porque son los que se llevan el gato al agua, en tráfico y en monetización. Y esto es algo que hace mucho tiempo que las operadoras no toleran, ¿vale? Es decir, es básicamente como si tú estás poniendo todo el tráfico que te dé la gana de camiones en una autopista, obligas a que la autopista tenga que desdoblar carriles, pero cuando se trata de invertir para desdoblar carriles, dices, esto no es mío, ¿vale? Y esto es algo que de alguna forma también están poniendo encima de la mesa las telco diciendo, oye, esta gente que hace un uso tan intensivo de la red, ¿no debería participar de alguna forma en la inversión para actualizarla y hacerla más potente? Es un debate encima de la mesa que lleva a reflexionar sobre un concepto muy interesante que no sé si habéis escuchado alguna vez. Se llama neutralidad de red. La red es neutra. Eso quiere decir que por contrato con los países, los operadores de la red de conectividad no pueden discriminar el tráfico en base a su origen. Es decir, no podemos hacer pagar más a alguien o hacer que su tráfico esté penalizado en velocidad en función de su procedencia. Esto uno cuando lo piensa dice, bueno, tiene sentido. Por ejemplo, si la red no fuera neutra, el gobierno que estuviera en el partido político que estuviera en el gobierno, por ejemplo, podría estar interesado en que cierto medio de comunicación que estuviera en contra de sus políticas, podríamos decidir que estuviera penalizado su tráfico. Por ejemplo, que tuviera que pagar más por poder distribuir su contenido o que su contenido fuera mucho más lento y, por tanto, que su experiencia de consumo fuera peor. Romper la neutralidad de red es algo que siempre ha hecho mucho miedo porque tiene esa parte de poder transformar la red en un lugar que ya no sea neutro y penalice el tráfico, no por una cuestión, si queréis, de volumen, que sería lógico, sino a lo mejor por una cuestión ideológica. De hecho, quien estuvo a punto de romper la neutralidad de red fue Donald Trump en su último mandato, ¿vale? Que realmente estudió, no tuvo tiempo, pero se prevé que en el próximo mandato de Donald Trump, porque todo apunta, según dicen los expertos, que será el próximo presidente electo de Estados Unidos, uno de los melones que se volverá a romper la neutralidad de red. Si se rompe la neutralidad de red, hay una posibilidad para las telco de poder cobrar más dinero ¿a quién? A los hiperescalares, aquellos que más utilizan su red. Y por tanto, aunque no contribuyan directamente en la evolución tecnológica de la red, que paguen facturas más altas que les permite a los operadores tener payback de sus inversiones. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, veis que es una industria que está en un momento profundamente complejo, donde tiene que hacer reflexiones muy profundas de cuál es su futuro, porque en nada, en 6, 7 años, nos encontraremos en un lugar que se llamará 6G. ¿Vale? Con esta pincelada, yo creo que os doy el marco, que seguramente una de las cosas que hemos visto, sobre todo en el pabellón 4, 5, 6, 7, que son los pabellones telco. Pabellón 8 ha sido el 4 Years from Now, luego hablamos un poco de qué ha sido el 4 Years from Now, y el pabellón 1 y 2 son los pabellones de Huawei que están cerrados, ¿vale? Que es, como sabéis, el gran fabricante que hace más inversiones. Y el pabellón 3 es el de la pirotecnia y el folclore, los terminales, los coches, los robots, los coches voladores, etcétera, etcétera, que luego si queréis hacemos una reflexión, ¿vale? Muy bien. Pues básicamente es una industria que está en este lugar y lo que hemos visto en general en los pabellones telco ha sido una inversión clara, sobre todo de los integradores, otra parte importante del ecosistema, los Accenture, los NTT Data, los que venden soluciones de conectividad a las empresas, ¿vale? Apostando claramente por una cosa que es la industria conectada. Si no podemos ganar más dinero conectando personas, vamos a conectar lo que no está conectado. ¿Y qué son las cosas que no están conectadas? Las cosas. Por tanto, muchos pabellones, muchas soluciones de fabricantes, de Microsoft, de Nokia, de Accenture, de NTT Data, de muchas empresas, sobre todo alrededor del concepto de Connected Industries, ¿vale? Ha desaparecido el concepto de Smart Cities, ¿vale? Gran caballo de batalla donde se veía una oportunidad de negocio muy importante, conectar ciudades, ¿vale?
Esto no ha funcionado, el modelo de negocio no es válido, no hay presupuestos municipales para financiar la ciudad inteligente, no hay partidas, no hay gobernanza y se entiende desde el sector que la ciudad inteligente será a través de hacer inteligente las industrias que operan las ciudades. Es decir, no será la ciudad de Barcelona quien haga su servicio de recogida de basuras inteligente, sino será la empresa concesionaria que tendrá que actualizarse para hacer una gestión eficiente de la recogida de basuras. Por tanto, el objetivo de la Astelco es intentar que las industrias, vosotros, paséis a ser industrias conectadas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que conseguiremos es dotar de mucha más capacidad de revenue a las telco, porque donde hoy tenéis una bomba, habrá 5 SIMs conectadas, donde hoy tenéis una refinería de hidrocarburos, tendremos millones en revenue, en conectividad, básicamente alrededor de 3 conceptos que tenemos que tener claros. Uno es el famoso Internet de las cosas, ponerle un chip a los objetos para que se puedan conectar y nos digan cómo están funcionando y poder operar sobre ellos. Ejemplo típico, una bomba de presión, ponerle una SIM y que sea capaz de decirnos cuál es la presión a la que está trabajando y poder operarla en remoto y poder predecir si se va a romper, mantenimiento predictivo, poderla ajustar para una operación más eficiente, mejora en productividad y, por último, poderla parar si sucede un accidente, seguridad en el lugar de trabajo. Las 3 grandes propuestas de la industria 4.0. Para la industria 4.0 no solo necesito SIMs, necesito una cosa y ahora agarraros en la silla. Si os costó de entender el cloud, ahora hay una cosa que se llama el Edge Computing y voy a dejar para la clase siguiente, ¿vale? Que es la niebla, que ya es aquello, eso ya no entiende nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del Edge Computing? ¿Vale? El Edge Computing básicamente gira alrededor de lo siguiente. Hay ciertos procesos que necesitan que la capacidad de cálculo, en lugar de estar en la nube, esté pegada al borde de la red. Me explico. Si vosotros vais en un coche a toda hostia a 150 en una curva, cosa que no se puede, ¿vale? Pero en el caso de que algunas veces vais a 150, si tenéis que mandar una señal a la nube porque vais en un vehículo autónomo de que viene una curva, se tiene que girar, si te hacéis todo esto a 150, la verdad es que no vais a entrar en la curva, ¿vale? Por eso el vehículo autónomo, como puede ser un Tesla, necesita tener capacidad de cálculo pegado al vehículo. De hecho, el propio coche es un ordenador que hace sus propios cálculos, ¿vale? Si os imagináis, por ejemplo, un proceso industrial rápido, por ejemplo, de rellenado de botellas, que estemos rellenando 10.000 botellas por minuto, no podemos tener una fuerza de cálculo que vaya y vuelva, sobre todo cuando estamos gestionando grandes volúmenes de información, porque entre que mandamos la información a la nube, calculamos y volvemos, el proceso se nos ha ido de madre. Entonces necesitamos pegar cálculo al borde de la red, al edge, ¿vale? Edge es arista, es borde, y eso es el edge computing. Es otra de las cosas que hemos visto mucho en el mobile. Propuestas de desarrollo cada vez más de edge computing, de pegar en el nodo de la red, en la parte más exterior de la red. Esto lo entenderáis muy fácil. Ahora básicamente me parece que ayer lo vi, la serie número 1 en España de Netflix es Machos Alfa. Me parece que es esta, ¿vale? Bueno, entonces básicamente eso quiere decir que esta noche cuando todo el mundo enchufe Netflix va a ver los capítulos de Macho Alfa, uno tras otro, a canuto, ¿vale? ¿Dónde están los capítulos de Macho Alfa que veréis esta noche en vuestra casa? ¿En un CPD hiperescalar en Ámsterdam? No. Está en Edge Computing. Básicamente hay centros de datos dentro de las ciudades pegadas a los usuarios donde lo que hace Netflix es copias locales en base a su estimación de consumo de contenidos. Por eso el concepto de series recomendadas es muy efectivo para Netflix, no solo porque os lo recomienda y os hace ver contenidos que lo descubráis, sino que lo que hace es garantizarse que vais a ver lo que ellos quieren que vengan y por tanto lo que hacen es una copia local donde en el CPD que está en el sótano de vuestra casa. Edge Computing, Internet de las cosas y 5G. ¿Y por qué el 5G? Porque el 5G aguanta mucha concurrencia, tiene un consumo de energía muy bajo y una latencia muy baja. Es decir, que te permite poder transformar una refinería de Repsol en una refinería conectada sin echar un solo cable. Solo colocando antenas tienes la capacidad de poder poner sensores tantos como quieras, con latencias muy bajas, es decir, con tiempos de conectividad muy bajos. La latencia es el tiempo que la red tarda en enviar una señal y devolvértela, muy importante para lo que veremos en el 6G.
¿vale? Y por tanto te permite poder conectar una refinería de una forma muy, muy rápida con inversiones muy bajas en tecnología. Y una cosa muy, muy importante del 5G es que te permite hacer una cosa que se llama layering. Te permite poder hacer redes de 5G privadas desconectadas de la red común. Cosa muy importante para temas de seguridad y robustez de la conectividad. No te puedes permitir, si estás conectando una refinería de Repsol, que si cae la red, te caiga la refinería, o que si hay un ataque hacker, ¿vale? Tu red esté conectada a la red común y puedan entrar intrusos y poderte, de alguna forma, secuestrar la refinería. Por tanto, lo que hemos visto mucho en los pasillos del mobile ha sido mucha propuesta alrededor de la industria conectada, mucho caso de uso para gestiones de almacén, para gestiones de industrias, para gestiones incluso de algo que no es tanto industrial, sino de procesos de negocio cada vez más conectados. ¿Mucha inteligencia artificial? No, ¿vale? Poca inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la industria, o tal como está en el modelo de industria conectada, la introducción de la inteligencia artificial, pienso que lo veremos en próximos mobiles, de momento no ha sido realmente una gran propuesta de valor. Muy bien, la otra cosa que hemos visto ha sido una obsesión permanente para los fabricantes ofrecer soluciones para monetizar mejor las inversiones en 5G. Aquí hay una gran iniciativa promovida por la GSMA que se llama OpenGate, que ya tiene más de 236 operadores a nivel mundial inscritos, que lo que pretende es que empresas podamos desarrollar soluciones de conectividad verticales para industrias. ¿Qué significa esto? Vale. Pongo un ejemplo que supongo que todo es muy sencillo y que se entiende muy sencillo. Imaginemos que ahora fuéramos nosotros propietarios de una empresa de alquiler de motos por minutos. ¿Sabéis estas típicas empresas que hay en las ciudades donde te bajas una app y puedes localizar una moto, apretar un botón y poderla activar y desactivar? Ultra, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. ¿Sí? Muy bien, si vosotros sois una empresa de estas características, ¿qué pasa? Que contra más motos tenéis, más conectividad, porque estas motos tienen que estar conectadas. Pero una moto no necesita una SIM con plan de datos como la que necesita una persona. De hecho, una moto tiene un consumo de datos relativamente bajo. Una moto no llama por teléfono, por tanto le importa poco cuál es el número de teléfono asignado a esa SIM, ¿vale? Una moto a lo mejor está en el taller y la queremos tener desconectada y no pagar cuota de conectividad para esa moto porque no la queremos tener conectada, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que si nosotros llamamos a los señores de Vodafone y le decimos, somos una empresa de alquiler de motos por minuto, tenemos 100.000 motos, ¿nos pueden ayudar a conectarlas? Es una exageración, no es bien así, pero lo que os va a pasar es que vais a recibir en vuestra oficina 100.000 SIMs con número de teléfono. Y entonces cuando vosotros queráis saber aquella SIM en qué moto está, porque aquella moto ahora está en el taller y la vamos a tener un mes y queremos, por ejemplo, desactivar el consumo de datos, ¿cómo lo haríais hoy en día? Llamaríais por teléfono y sabríais cuál es la persona que tiene el número de teléfono asignado, ¿vale? La moto ya la podéis llamar que no vais a colgar, ¿vale? Es decir, que hay una necesidad, por ejemplo, en ciertas industrias de soluciones muy concretas en lo que se refiere a conectividad, a pricing, a consumo de datos, a gestión de la conectividad, muy concretas. Eso es lo que OpenGate pretende. Que gente que conozca industrias piense cómo desarrollar productos que se puedan conectar directamente a la red, y eso quiere decir plan de datos, tarifas, conectividad, gestión, identificación. Lo puede hacer porque entiende muy bien una industria y vea que puede desarrollar una solución potente y chula para cierta industria que necesita conectividad. Ejemplo típico, las motos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Las operadoras no tienen conocimiento de las industrias. Entonces, aunque se imaginen soluciones interesantes que puedan ser relevantes para las industrias en conectividad, muchas veces son soluciones que no hacen match con los retos de la industria. Por tanto, OpenGate es una llamada de las telco a si tú conoces una industria bien y entiendes que la conectividad puede ser de valor añadido para esa industria, hagámonos partners, yo te dejo acceder a mi infraestructura y desarrolla tú la lógica de negocio para que esto mole y tenga sentido para ciertas industrias. Payete en su keynote inaugural, porque como es presidente de la GSMA, dio el keynote inaugural del Mobile World Congress, hizo mucho hincapié en OpenGate.
Es una de las otras grandes oportunidades de las telco de poder generar nuevos líneas de ingreso, nuevo revenue stream. Obsesión permanente del mobile de este año, monetización del 5G. Quedaros con este concepto. Monetización de la inversión en 5G para mí ha sido el gran topic de los pabellones mobile. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué diferencia? Bueno, luego os contesto todas las preguntas si os parece bien, ¿vale? Otra de las cosas que hemos visto también ha sido que hemos seguido viendo cómo las telco están de alguna forma defendiendo otro Open, ¿vale? En este caso se llama el Open RAN. ¿Qué es el Open RAN? RAN es Radio Access Network, es decir, las redes de radiofrecuencia. Esto es algo que ya viene arrastrándose desde el lanzamiento del 5G. El 5G, aunque es un estándar, lo que ha sucedido es que desde un punto de vista de hardware, de tecnología, los distintos fabricantes de antenas de 5G las han hecho que entre ellas sean incompatibles. Y os explico por qué. Y aquí es donde la tecnología empieza a hacer intersección con la geopolítica. Y aquí, Ana, me perdonarás que tocaré tu terreno y, por tanto, tocaré como muy, muy de puntillas, ¿vale? Esto básicamente es los americanos, Cisco, dice que los routers chinos tienen agujeros que dejan que los chinos espíen las telecomunicaciones de los países que instalan redes chinas. ¿Y qué dicen los chinos? Que los routers americanos de Cisco tienen agujeros para que los americanos puedan espiar las telecomunicaciones. ¿Qué dice Europa? Pues que si compramos o routers chinos o routers americanos, porque no tenemos routers europeos, ¿vale? Entonces, básicamente parece que a Europa nos gusta más que nos escuchen los americanos que los chinos, ¿vale? Parece que es algo que nos gusta más, excepto UK, que ha decidido instalar routers chinos y parece que a los ingleses les va bien que los escuchen los chinos. Dicho eso, básicamente lo que sucede es que sí o sí los routers americanos y los routers chinos, ¿sabéis cómo son? Incompatibles. Es decir, si tú eres un operador y tienes que montar una red, o mueres a Cisco o mueres a Huawei o a ZTE. Pero no puedes hacer una red mixta, ¿vale? Es decir, o montas toda la red española bajo una tecnología o bajo la otra, pero no puedes decir, bueno, voy a sacar un concurso y una licitación a ver esos fabricantes de antenas qué propuesta comercial me hacen y como tengo que comprar no sé cuántos miles de antenas, pues a lo mejor los pongo en competencia y Cisco me hace un precio y otros me hacen un precio y hago un mix, ¿vale? Pues no puedes, ¿vale? No puedes porque básicamente lo que quieren los fabricantes es que la gestión de red se haga en el hardware. Open RAN, que para eso he llegado aquí, lo que intenta es poner una capa de middleware basada en software que lo que haga es que la gestión de red se haga en software y no en hardware, haciendo o intentando que la red sea lo menos dependiente posible del tipo de hardware que has comprado, intentando hacer todas las redes compatibles y que la incompatibilidad que tienen los distintos hardwares chinos y americanos quedan solucionados en la capa de software y no en la capa de hardware. Ya os podéis imaginar que los fabricantes lo del Open RAN les genera urticaria, ¿vale? Y que los operadores están empujando cada vez más despliegues de red en Open RAN, es decir, que tenga más peso el software. ¿Esto para el usuario es importante o no? No mucho, a no ser que esto cada vez gane más y más peso y lleguemos a tener un nivel de incompatibilidad de red más alto y que lleguemos a ver algo que no hemos visto nunca desde que existe Internet, que serían dos tipos de Internet, el Internet chino y el Internet americano, y que los desarrolladores de productos y soluciones tecnológicas tengan que hacer dos desarrollos, uno que sea compatible con redes americanas y otro que sea compatible con redes chinas. Eso llevaría a fragmentar el mercado del negocio digital y tener que complicar mucho el mantenimiento y desarrollo de productos globales. Esperemos que eso no suceda y que se encuentre. Pero una vez más, es algo que lo que estamos viendo, cómo la tecnología se está transformando en un elemento de geopolítica o cómo la geopolítica está entrando en la tecnología para transformar la tecnología en un elemento geopolítico y estratégico, ¿vale? No sé si es el huevo la gallina o la gallina del huevo, pero que al final, un poco lo que está sucediendo con los chips, que no sé si es algo que conocéis, Estados Unidos ha prohibido que las empresas americanas que fabrican chips de última generación, especialmente los que se llaman GPUs y TPUs, sean vendidos y comercializados a centros de investigación chinos, intentando retrasar al máximo el acceso
del gobierno chino a los chips de última generación para que puedan desarrollar a la misma o mejor velocidad tecnología como puede ser la inteligencia artificial. ¿Vale? Muy bien, como veis, un mobile interesante, calentito, divertido, geopolítica, etcétera, etcétera. Me voy a la parte folclórica, ¿vale? Llego al pabellón 3. ¿Qué vimos en el pabellón 3? Pues lo de siempre, teléfonos con las pantallas más grandes, con cámaras más potentes y con baterías que duran más. Un poco hartazgo, poca innovación. Por favor, que alguien le diga a Tim Cook que se vaya a su casa y que deje ya, por favor, que vemos innovación. No nos interesan los teléfonos que se doblan, no tienen caso de uso. No queremos cámaras más buenas en nuestros teléfonos. Nos hacemos selfies de mierda a nosotros mismos. No queremos más cámaras, ¿vale? No está Apple. ¿Por qué? Porque Apple no va a ningún evento, ¿vale? Apple hace su propio evento. Es una marca suficientemente potente para hacer sus propios eventos. Es verdad que Apple está como comprador. Poca presencia de gafas de realidad virtual o aumentadas, las famosas Apple Pro, que lanzaron bastante antes del mobile. Normalmente Apple hace esto bastante. Aunque hace sus propios eventos, cuando se acercan grandes eventos como el CES o el mobile, hace lanzamientos propios para que se hable de sus lanzamientos en esos eventos, aunque él no esté. Aprovecha un poco la oleada. Sabéis que las Apple Pro aún no están disponibles en España, ¿vale? Sí que están disponibles en Wallapop, de toda la gente que ha hecho comprárselas en Estados Unidos y que se las trajera a su primo cuando volvía de Nueva York, ¿vale? La gente las está devolviendo, nadie las quiere, no las usan. Y yo básicamente os invito a hacer un ejercicio, si sois de gente de Apple y estáis considerando comprarlas, aparte de pagar, yo os recomiendo cuando acabemos, que ya es casi tarde y muchos estaréis en casa, es que vayáis a la nevera, busquéis 2 latas de cerveza o de refresco y os las atéis a la cara, ¿vale? Y que paséis por vuestra casa durante 1 hora aproximadamente, porque básicamente las Apple Pro pesan 610 gramos, que es lo que pesa aproximadamente 2 latas de cerveza pegadas en tu cara. Cuando llevéis 1 hora con las latas paseando por casa, me decís qué tal las cervicales, ¿vale? Ya no sé que seáis Fernando Alonso o llevéis un Hans, pues yo creo que la experiencia no es demasiado gratificante, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que ha sucedido. Un producto seguramente no bien conceptualizado, ¿vale? Muy bien. Vamos al 5G, ya me callo y llegamos ya al final, ¿vale? Preguntas sobre la inteligencia artificial. ¿Dónde ve el sector de las telecomunicaciones la inteligencia artificial? Otra cosa es dónde la vemos nosotros, los usuarios, las empresas, que sí que aquí, bromas aparte, es algo que si no estáis ya reflexionando, eh, es fundamental. Hoy pienso en cualquier compañía estar haciendo una reflexión estructurada sobre cómo vamos a introducir la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad y en nuestros colaboradores y en nuestros procesos de negocio. Pues las telcos están pensando un poco lo mismo. ¿Cuál va a ser la integración de la inteligencia artificial en su propuesta? Pensar que las telcos venden conectividad. Por lo tanto, ellos lo que están pensando es cómo vamos a meter la inteligencia artificial para intentar monetizar más la conectividad. Por tanto, muy probablemente lo que vamos a ver en los próximos meses es cuál es la integración de la inteligencia artificial generativa dentro de la red. Y cuáles van a ser los partnerships con los modelos fundacionales entre las telco y los OpenAI y los Google del mundo para poder meter la inteligencia artificial generativa en red. ¿Por qué? Porque como todo va a pasar a ser una interfaz basada en inteligencia artificial generativa, vamos a necesitar la capacidad de meter inteligencia artificial generativa ¿dónde? En cada uno de los nodos de conectividad, en cada usuario. Pensar que en los próximos 5 años la interfaz gráfica ha muerto. Todo acceso al mundo digital va a ser principalmente mediado por una inteligencia artificial generativa. Afortunadamente, la esquizofrenia de los diseñadores gráficos no la vamos a sufrir más, ¿vale? Ya no vamos a tener que interpretar más porque un diseñador gráfico cada 6 meses le da el puntazo de cambiarnos la interfaz, ¿vale? Se acabó, ¿vale? Ese poder que le habíamos dado a través de la interficie gráfica van a perderlo y vamos a la interfaz más natural del mundo, que es la conversacional, mediada básicamente por una inteligencia artificial. Eso quiere decir que la capacidad de cálculo tiene que estar pegada a nosotros y, por tanto, la generación de telecomunicaciones basadas en inteligencia artificial tiene que ofrecer conectividad inteligente. Y ahí va el 6G. ¿Qué es el 6G? Quiere decir latencias de menos de 30 milisegundos, es decir, latencias que no sean percibibles para la persona,
Por encima de 200 milisegundos, el ojo humano percibe latencia y, por tanto, cuando te pones, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, te mareas como una sopa. Por debajo de 30 milisegundos, tu ojo ya no identifica que hay discontinuidad en la imagen y ya no te mareas. Por tanto, un Internet inmersivo y experiencial, ¿vale? Un Internet que sea concurrente, y aquí han empezado distintos nombres. Algunos le llaman Internet volumétrico, otros le llaman computación espacial, otros le llaman metaverso, otros le llaman de distinta forma. Lo que sí que parece que está bastante claro es que la próxima generación de conectividad 6G lo que va a permitir es un Internet tridimensional inmersivo concurrente multiusuario, ¿vale? Llámale metaverso, llámale Dios, llámale energía, ¿vale? Pero sí que básicamente la infraestructura va a hacer esto. De hecho, Nokia presentaba ya soluciones de 6G, ¿vale? Muy experimentales, que era lo mismo que estamos haciendo hoy con gafas, poder tener videoconferencias colaborativas, ¿vale? En tiempo real, para poder de alguna forma tener un Internet volumétrico o inmersivo. Es decir, que esto que estamos haciendo hoy bidimensional en pantalla 2D, poder pasar a hacerlo de forma tridimensional e inmersiva. Es donde están trabajando el 6G, es esa intersección entre el Internet volumétrico e inmersivo, concurrente, de baja latencia y con la inteligencia artificial embebida dentro de la infraestructura. Aún no está claro, están trabajando, Bell Labs, Nokia seguramente son los que están más avanzados, y eso es donde está básicamente el mobile. Cosas interesantes en el pabellón 3, que pienso que son algo que tenemos que prestar atención. Xiaomi, fabricante de tostadoras y teléfonos móviles, presentó un coche eléctrico de alta gama, con capacidad de competir con los coches eléctricos europeos de tú a tú sin ningún problema o con Tesla. Han sido 1,5 billones de dólares en desarrollo para ser capaces de algo que pensábamos que no serían capaces. Empresas que fabricaban teléfonos, hacer coches. Y esto ha sido un punch in the face a Apple, porque Apple anunció que abandona su proyecto de coche conectado o el Apple Car, afortunadamente, ¿vale? Deja su proyecto Phoenix y abandona la fabricación. ¿Quién ha sido capaz de poder hacer un coche solo sabiendo hacer tostadoras y teléfonos móviles? Xiaomi. El coche era espectacular, el coche funciona muy bien, tiene una autonomía de 800 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 que te deja los sesos pegados en el culo, ¿vale? Y básicamente es un coche de alta gama que no tiene nada que envidiar a cualquier coche de alta gama europeo. No tenemos fecha de comercialización en Europa, pero lo que sí que sabemos es que se va a comercializar en Europa. Existen coches eléctricos de alta gama de empresas chinas para el mercado doméstico chino. No habíamos visto aún que una empresa china dará el salto, y esto seguramente va a cambiar ya para siempre lo que ha sido la industria del vehículo eléctrico en Europa, ¿vale? Ya no es Tesla y Elon Musk, sino es la llegada de la industria de automoción eléctrica china al mercado europeo. Cosa muy interesante. Había un par de robots por ahí, folclore. Uno lo trajo la operadora de Abu Dhabi, que es Etisalat, ¿vale? Era un robot que no hacía demasiadas cosas, aparte de hablar a través de inteligencia artificial generativa de ChatGPT. Folclore, nada excepcional ese robot, y había como siempre el robot en forma de perro paseándose por los pasillos, pero que tampoco aportaba mucho más que el robot que hemos visto varias veces, no tenía nada de especial, ¿vale? Pero sí que servía pues para capturar la atención de las cámaras. Portátiles con pantallas transparentes, es lo que siempre habíais deseado, un portátil que tuviera pantalla transparente, es súper útil, ya me diréis vosotros cuál es el caso de uso, ¿vale? Y poco más. Lo dejo aquí por poder aprovechar ese cuarto de hora para poder responder a preguntas si hay cosas. Evidentemente es una visión muy personal, seguramente muy equivocada, ¿vale? Pero es un poco mi visión de lo que pasó en este último mobile. Por último, el 4 Years From Now, un éxito rotundo. Este año ocupó la integridad del pabellón 8, que son 2 plantas, tanto 0 y el 1, más de 50.000 visitantes, consolidándose como parte fundamental del programa, y yo pienso que esto lo que justifica es que efectivamente la famosa startup y el ecosistema de innovación nacida de la startup no es algo que sea un hype, folclore, sino que hay una parte estructural en el sector de las telecomunicaciones, que es el desarrollo de innovación a través de proyectos como son las startups. Situación complicada en el mundo de la startup, mercados cerrados de capital, tipos altos, los fondos de Venture Capital les está costando muchísimo levantar nuevos fondos, las startups muy cerradas, intentando buscar
básicamente mantener un cash burn rate bajo, ya que es difícil levantar ronda, y si levantas a unas valoraciones espantosas, a no ser que le pongas AI a tu startup, y entonces es más fácil levantar dinero. Y interesante la reflexión que se hizo en 4 Years From Now, en la planta cero, de intentar empezar a hablar de verticales, en particular en Green Tech y en Digital Health, ¿vale? Digital Health es la eterna promesa, es un poco como el famoso Big Data o el sexo en la adolescencia, una eterna promesa que nunca pasa, pues es el Digital Health, ¿vale? Muy interesante, todo es muy prometedor, todos queremos Digital Health, pero cuando toca pagarlo no hay ni Dios que saque la cartera y no monetiza ni para adelante ni para atrás. Europa, un sector principalmente público en salud, por tanto no hay presupuestos consignados a la introducción de la tecnología digital en salud, y en el sector privado queremos que el proveedor de salud ya incluya el Digital Health, a que nos pregunten que paguemos para soluciones de salud digital, nos cuesta sacar la cartera, ¿vale? Poco más, no sé si hay preguntas. Tenemos dos preguntas. Venga, dale. La primera de Ricardo Rodríguez, lo que preguntaba en base a lo de OpenGate, ¿qué diferencia hay entre OpenGate y el Internet de las Cosas? ¿Y qué ¿Vale? ventajas ofrece para las empresas de la industria? Perfecto. OpenGate no es solo el poder gestionar cosas conectadas, que eso es el IoT o el M2M. M2M es Machine to Machine. Básicamente es la conectividad de máquinas con máquinas, que muchas veces también se utiliza como el IoT. El IoT es un poco más genérico que el Machine to Machine, porque el Machine to Machine habla básicamente de lo que se llama el narrowband, que es utilizar la parte baja del espectro, ondas de baja frecuencia, poca energía, transportan poca información, y eso sirve para que las máquinas que solo están mandando temperatura, posición y tiempo puedan utilizar la parte baja del espectro, ¿vale? El OpenGate es mucho más amplio. Es verdad que podemos ver soluciones de conectividad de cosas basadas en OpenGate, pero OpenGate puede ir mucho más allá que el IoT. ¿Qué más? En base a la parte que hablaste de inteligencia artificial generativa, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué empresas y qué casos de uso reales se mostraron? Vale, perfecto. A ver, aquí hay un caso de uso que es el que está de alguna forma de momento capturando más atención y más noticia, que es básicamente meter la inteligencia artificial generativa a tu contact center, ¿vale? Básicamente, Klarna, no sé si lo conocéis, es una fintech, ¿vale? Americana, sistemas de pago, ha puesto su chatbot dentro de su solución de atención al cliente, y eso ha sido básicamente responsable para poder despedir a 700 personas de su contact center. En solo un mes de implantación, Klarna ha resuelto más de 2,5 millones de incidencias, ¿vale?, a través de su chatbot, con un nivel de NPS igual o superior a su contact center y con un nivel de satisfacción y de implantación del 80% de todas las resoluciones. Por tanto, hoy seguramente el caso de implantación de inteligencia artificial generativa a escala que está generando más impacto son grandes contact centers. Evidentemente, luego hay toda la parte de copilotos, etcétera, etcétera, que es meterle a los colaboradores inteligencia artificial generativa para ser más productivos, pero seguramente ¿dónde está? Siguiente paso, seguramente departamentos de marketing, grandes implantaciones en grandes empresas donde hay gran cantidad de generación de contenidos. Por ejemplo, no sé si conocéis una empresa española que se llamaba Domótica o que se llama Domótica, también despidos masivos por la generación y automatización de contenidos. Departamentos de marketing a escala, y el siguiente seguramente será el departamento de ventas, ¿vale? El departamento de ventas seguramente será otro de los que estará fuertemente automatizado, generación de propuestas, etcétera, etcétera, es mucho más efectivo. Nosotros hemos hecho algunos experimentos en Liquid y la verdad es que es sorprendente. Si coges el catálogo de instrucciones de un air fryer, eres capaz de hacer su estrategia de redes sociales con ChatGPT. Ya está. ¿Para qué sirve un air fryer? Para nada. Es lo mismo que era Euro Disney. Te compras una y tienes que decir que mola, pero la gente está ahí, ¿vale? No sé si lo conocéis, un air fryer, pero no sirve para nada. Es un poco las colas de Euro Disney. Vale, más cosas. No hay más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Perdón, aquí dicen, dice de crear una empresa mixta público-privada para gestionar redes 5, 6, 7G. ¿Será la misma evolución que ha tenido la red móvil, que ha acabado con un solo operador, que es Cellnex? Perfecto. Esto es muy interesante. Para los que no conozcáis, Cellnex es una empresa española, IBEX 35. Bueno, española ahora ya es una multinacional, pero nacida aquí en Barcelona, que es parecida a una otra empresa que se llama American Towers, ¿vale? Y está básicamente lo que se conoce como un operador neutro. Cellnex lo que hace es ayudar a las operadoras a la gestión y el despliegue de red. Me explico. Bueno, por ejemplo, Orange necesita desplegar más red en Francia. ¿Por qué? Porque su contrato con el gobierno francés
le exige desplegar más, o porque ha vendido más soluciones, o porque necesita actualizar su red. Aquí hay dos opciones. El propio Orange lanza un concurso y él mismo lo que hace es actualizar y gestionar su red, buscar las ubicaciones de esos CPDs pegados al usuario y, por tanto, negociar contratos, negociar derechos de uso de techos, derechos de uso de subsuelo, etcétera, etcétera. O lo que dice es, oye, este negocio, que es un negocio complicado, que es un negocio casi casi inmobiliario, de ubicación de activos en territorios y luego su gestión, lo que hago es subcontratarlo. Eso es lo que hace Cellnex. Yo pienso que sí, yo pienso que Cellnex es una empresa muy interesante. Sabéis que ahora está en un momento complejo de reorganización y de reestructuración de su modelo de crecimiento, buscando más la rentabilidad que no el crecimiento, pero es un tema estratégico. Pero sí, seguramente yo pienso que vamos a ver cosas en esa línea, uniendo el concepto de esas instituciones público-privadas, grandes empresas especializadas en la gestión de infraestructura y despliegue de la infraestructura. Pensar que gestionar una red de telecomunicaciones no es sencillo. Tiene que ser una cosa que funcione siempre 24/7, que tiene millones de usuarios conectados, que tiene una lógica de negocio, a los que hay que tarifar y a los que de alguna forma hay que dar un servicio en calidad, en tiempo, en manera concurrentes cada año, y al final hay que ser capaces de emitir una factura en función de su uso y consumo. Ojo, y esto por millones de personas. O sea, no es simplemente unas antenas enchufadas y pagar la factura de la luz. Que, por cierto, la factura de la luz de Telefónica, si os quejáis de la vuestra, preguntarle a Payete. Vale, una pregunta más tenemos. ¿Crees que los satélites acabarán siendo la competencia a las redes terrenales? Sí, si Elon Musk es capaz de lanzar el canuto el cacharrazo tan gordo. ¿Vale? Si Elon Musk es capaz de desarrollar tecnología espacial, como está pensando con el super pepinazo no me acuerdo cómo se llama, el cohete súper grande, ¿vale? El cohete súper grande de Elon Musk, por lo que me han dicho los expertos en economía de satélites, bajará un orden de magnitud el coste de poner 1 kilo en órbita, ¿vale? Un orden de magnitud, es decir, hará 10 veces más barato poder poner 1 kilo de lo que sea en órbita. Si eso sucede, la potencialidad de poder desplegar redes satelitales de telecomunicaciones como Starlink, sabéis que Starlink es la empresa de comunicaciones satelitales de Elon Musk, que ya que tiene cohetes propios, pues tiene la capacidad de poder mandar sus propios satélites y montar redes de telecomunicaciones, ¿vale? De hecho, todos aquellos que tengáis yates, supongo que seáis clientes de Starlink, porque es la forma de poder tener wifi en vuestros yates en medio del Mediterráneo, ¿vale? $50, es decir, precio de derribo, o es quien ha estado dando conectividad básicamente a Ucrania durante la guerra en Rusia, porque lo primero que haces hoy con una guerra que es cargarte las torres de telecomunicaciones de tu enemigo para dejarlos sin sistema operativo. Quien ha estado dando conectividad a Ucrania hasta la fecha ha sido Elon Musk con sus satélites, ¿vale? Sí, el Starship, exacto. Pues si es capaz de poner en órbita el Starship, la capacidad de carga del Starship básicamente lo que va a hacer es caer por 10 el coste kilo en espacio, cosa que daría lugar o espacio a poder desplegar redes satelitales. Si no, va a ser muy, muy caro poder montar redes satelitales que sean compatibles con que sean rivales de las terrestres en precio y cobertura. Muchas cosas muy ¿Alguien interesantes. más que quiera hacer alguna pregunta? Mejor teléfono del mundo, premio del Mobile World Congress Glomo, ha sido el Google Pixel 8. ¿Vale? Es el premio que le ha dado el mobile al mejor teléfono de este año, ha sido a un teléfono de Google que es el Pixel 8, que es el que se ha lanzado. ¿Vale? A los que os guste mucho, mucho la fotografía, me parece que son los Xiaomi, que ha cerrado un acuerdo con Leica, y las ópticas de los Xiaomi son Leica. Leica, yo no sé mucho de fotos, pero por lo que me dicen es una óptica muy buena de la época de las soviética, ¿vale? Y que se ve que son unas ópticas fantásticas. No sé mucho, pero si os interesan los móviles por su capacidad fotográfica, parece que los Xiaomi con estas ópticas son fantásticas. Y poco más, esto es lo que nos dio este mobile. No sé si alguien quiere comentar también alguna de sus impresiones, ¿vale? No, sí, es lo que visteis, ¿vale?
Y bueno, y veremos el año que viene cuál es el estado del arte, dónde estamos. Supongo el año que viene sí que veremos mucha más ya aproximación sobre la integración de la inteligencia artificial y la red. ¿Vale? Este año yo creo que ha sido de alguna forma un primer aproximación. Sí o sí, yo pienso que el mobile del año que viene, pero ya lo veremos, sí que habrá una reflexión ya mucho más estructurada por parte de la industria de cuál es la integración de esta inteligencia artificial generativa en la red y en el teléfono móvil. El Samsung este A5 con inteligencia artificial era una especie de Siri on asteroids, ¿vale? Que básicamente era meter un ChatGPT embarcado dentro del chipset para poder tener una inteligencia artificial generativa dentro del teléfono móvil. Cosas que hacía así singulares o que intenta hacer es traducción en tiempo real de llamadas. No lo hacía mal, pero aún le quedaba un trozo. Cosa que está muy bien, porque cuando te llame alguien, no sé, por ejemplo, de Cádiz o de Murcia, que no los entiendes, pues podrás entenderlos. Pues yo creo que Bueno, llegamos al final, Adrián. yo creo que sí, agradecerles a todos, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron y por escuchar la charla de Alex. Una vez finalizado esto, vamos a estar enviándoles un correo con la grabación de la reunión y mismo también lo vamos a estar subiendo en nuestros canales tanto de YouTube como dentro de LinkedIn para que puedan verlo también ahí. Cualquier duda que tengan, como comentó Mark en un inicio, estaremos enviando también todo lo comentado sobre los workshops de inteligencia artificial que lanzamos desde Liquid. Y cualquier duda que tengan sobre eso nos pueden responder al mismo correo que estaremos gustosos de contestar y cualquier duda que tengan. Bueno, como siempre, aquí estamos. Muy Muchísimas bien. gracias a todos. Muchas gracias, Alex, por el tiempo y por la charla que nos has dado. A vosotros un placer.